Durante la fiesta, Ethan Walker sacó justo el turno en el juego de verdad o reto. La pregunta fue, entre todas las chicas presentes, ¿hay alguna que le haga latir el corazón? Todas las miradas de la sala se dirigieron al mismo tiempo hacia mí. Todos sabían que yo, Emily Shen, había perseguido a Ethan durante 3 años, lo único que faltaba era un nombre. Un estatus claro. Sin embargo, él frunció el ceño con frialdad y se negó a cambiar la pregunta. Dijo que, si no, yo bebiera, y él mismo se tomó 3 copas seguidas, pero aún así no quiso decir ni una sola palabra admitiendo que le gustara yo. En ese instante, de pronto sentí que todo era terriblemente vacío. Así que cuando llegó mi turno, elegí el reto, besar a una persona del sexo opuesto en la sala durante al menos 1 minuto. Al escucharlo, Ethan se puso inquieto, chasqueó ligeramente la lengua y estiró la mano hacia mí. Dijo que besara la mano y que no exagerara. Yo ni siquiera me molesté en responder. Recorrí la habitación con la mirada y finalmente me detuve en el chico de un curso inferior que estaba sentado en un rincón. Al segundo siguiente, me puse de pie y, sonriendo, le pregunté si sabía besar. Apenas cayeron mis palabras, toda la sala quedó en silencio. Ignoré las miradas atónitas a mi alrededor y solo me concentré en el chico con la gorra de béisbol frente a mí, preguntándole con paciencia una vez más si le molestaría besarme. Ethan reaccionó de golpe, su expresión se ensombreció levemente. Dijo que yo sabía perfectamente que eso bastaba para considerarse acoso sexual y que dejara de hacer el ridículo. Yo seguí sin prestarle atención, limitándome a esperar en silencio la respuesta del chico. Entonces él suavizó un poco el tono, con una mezcla de consejo y reprimenda, diciendo que si yo estaba molesta con él, estaba bien, pero que no molestara a otras personas. Varios amigos se sumaron de inmediato, diciéndole al chico que escuchara a Ethan, que no lo hiciera enfadar, que Ethan ya había extendido la mano hacia mí. Extender la mano, en mis ojos pasó fugazmente un dejo de sarcasmo. Durante 3 años persiguiendo a Ethan Walker, él me tuvo colgada como si fuera un perro. Nunca rechazó mis regalos, pero jamás estuvo dispuesto a dar un paso más. Y ahora actuaba como si me estuviera haciendo un favor, como si con solo extender la mano ya fuera una limosna. Haber perseguido a alguien hasta este punto, de verdad yo era demasiado lamentable. Sentada junto a Ethan estaba Lucy Grant, con un vestido blanco de tirantes finos y la chaqueta de él sobre los hombros. Ella me sonrió con suavidad y dijo que, en realidad, Ethan sí me tenía en su corazón, que la semana pasada, cuando fueron a comer, él incluso había hablado de mí. Alguien preguntó sorprendido si se refería a la semana pasada, en el cumpleaños de él. Entonces quedó claro, la silueta que aparecía en la foto de cumpleaños que Ethan había subido a internet era ella. Alguien dijo que pensaba que era otra persona, pero no. La chica de la foto era Lucy Grant, la estudiante de un curso inferior, muy cercana a él. El collar de diamantes que brillaba sobre su pecho era el regalo de cumpleaños que yo le había dado a Ethan. El restaurante donde cenaron era el que yo había reservado con 3 meses de anticipación. Y yo, solo por una frase suya diciendo que no quería salir, creí que ese día él se había quedado descansando en el dormitorio. No fue hasta que unos amigos me dijeron que mirara las fotos cuando supe que, en realidad, el cumpleaños de él había sido increíblemente animado. La conversación se fue concentrando de manera natural alrededor de Ethan Walker y Lucy Grant. Ellos estaban sentados justo en el centro de la sala, como si fueran los dueños del lugar, aceptando con calma las bromas y los halagos. Pero en realidad, la sala la había reservado yo, el alcohol lo había comprado yo, y la chaqueta que Lucy llevaba sobre los hombros también era un regalo mío para Ethan. Exhalé suavemente, tratando de calmarme por dentro. Después de 3 años siendo un cajero automático, ya era hora de despertar. De pronto, desde el rincón de la sala, alguien habló. La voz no era fuerte, pero sí clara, y atrajo de inmediato toda la atención. Bajé la mirada y vi que el chico se quitaba la gorra de béisbol, dejando al descubierto un rostro apuesto. Él me miró y parpadeó levemente antes de decir que sabía besar y que tampoco le molestaba besarme. La habitación quedó en silencio por un momento. Enseguida, alguien inhaló aire y susurró que ese chico era Ryan Brooks. Ese nombre yo ya lo había oído. Él era un estudiante de primer año que, desde el entrenamiento militar, se había vuelto famoso por su rostro atractivo. En el muro de confesiones de la universidad, durante varios días seguidos, todo habían sido publicaciones sobre él, y su popularidad nunca había disminuido.
No esperaba que fuera él. Alguien como él también estaba participando en la fiesta de hoy. Ryan Brooks no se preocupó por las miradas ajenas, solo me miró a mí. Con los ojos brillantes bajo la luz. Emily, ¿sabes besar?, preguntó, y antes de que yo pudiera responder, a mis espaldas ya sonó la voz grave y fría de Ethan Walker, diciéndole que no siguiera causando problemas y que viniera. Yo ni siquiera me digné a mirarlo, solo le pregunté a Ryan si no tenía ninguna enfermedad. Él sonrió, sacó el teléfono y lo agitó ligeramente, preguntando si quería que me enviara su informe médico de ingreso. Le eché un vistazo rápido. Confirmé que era seguro y, de paso, coloqué el reloj de arena sobre la mesa, empezando a contar el tiempo con total naturalidad. Con el sonido seco cuando el reloj cayó sobre la mesa, me incliné y besé los labios de Ryan Brooks. En su cuerpo había un aroma tenue a naranja que, mezclado con el fuerte olor del alcohol en la habitación, resultaba especialmente fresco. Los ojos de Ryan se abrieron ligeramente, sorprendidos pero lúcidos, y luego se recostó obedientemente contra el respaldo del sofá, dejándome hacer a mi antojo, hasta que alguien me apartó con fuerza. Ethan Walker me gritó si estaba loca, que aunque quisiera provocarlo también debía tener límites. Su movimiento fue demasiado brusco y el reloj de arena cayó al suelo, rompiéndose y esparciendo la arena por todas partes. Me quedé en silencio unos segundos y luego me giré hacia la multitud, que estaba en pánico, para preguntar con calma si alguien había cronometrado el tiempo, si ya había pasado un minuto. Nadie se atrevió a responder, solo Ryan Brooks, recostado en el sofá, con satisfacción evidente en la comisura de los ojos y las cejas. Murmuró que parecía que aún no era suficiente y que yo todavía le debía 30 segundos. La fiesta terminó con la escena de Ethan Walker dando un portazo y marchándose. Apenas él se fue, Lucy Grant también se levantó para despedirse. Antes de salir, me lanzó una mirada confusa, cargada de reproche. Dijo que iba a ir a convencer a Ethan, pero que esta vez yo realmente había ido demasiado lejos. Le lancé una mirada de reojo y le pregunté con frialdad quién se creía que era. Lucy se quedó paralizada, sin esperar que yo fuera tan directa. De inmediato, algunas personas a mi alrededor hablaron con descontento, diciendo que mis palabras habían sido demasiado duras, que Lucy solo había ido a convencer a Ethan por mí, que yo ya había besado a otra persona y encima regañaba a quien me ayudaba. Que eso no tenía sentido. Me reí al mirar a Lucy Grant, que parecía una flor de loto blanca, frágil e inocente, y le pregunté con seriedad si de verdad estaba ayudándome o si quería aprovechar la ocasión para trepar más alto. Lucy palideció, con los ojos llenos de lágrimas, preguntándome qué quería decir con eso. Dijo que Ethan Walker era su tutor de curso y que, además, como su salud no era buena, él solo le prestaba un poco más de atención y cuidado, que si a mí me molestaba. A partir de ahora ella dejaría de tener contacto con él. Eso era solo, un poco de cuidado. En mis ojos, el sarcasmo se volvió cada vez más evidente, y cada frase era como un puñal directo al corazón. Pedir permisos varias veces para que ella saliera a divertirse en lugar de ir al entrenamiento militar. Eso también era algo sin importancia. No dormir a medianoche para escoltarla al hospital por una enfermedad insignificante. Eso también era algo trivial, que jugara mal y la regañaran. Y entonces crear una cuenta secundaria para acompañarla a jugar una partida tras otra. Eso también era poca cosa. ¿Sabías, pequeña hermana, que el collar de diamantes que llevas al cuello fue originalmente el regalo de cumpleaños que yo le di a Ethan Walker? ¿Que la chaqueta que llevas puesta también la compré yo? Incluso el vestido de marca que llevas puesto fue pagado con mi tarjeta bancaria. Fingí dolor y me masajeé la sien. Si mis acciones se consideran excesivas, entonces, ¿cómo debería llamarse lo que ustedes dos han estado haciendo? Toda la sala quedó en silencio. Solo Ryan Brooks habló despacio, diciendo que querían hacerse pasar por santos mientras disfrutaban de todos los beneficios. Me reí, pero todavía no me sentía satisfecha. Eso sonaba demasiado suave. No bastaba para desahogar mi ira. Ryan también sonrió, se puso de pie y caminó hasta quedar detrás de mí, su figura alta, a contraluz, traía consigo una presión invisible, y dijo que entonces mejor llamarlo por su nombre, pura desvergüenza. En realidad, la primera vez que Lucy Grant apareció al lado de Ethan Walker, yo no sentí nada en particular. Él siempre había sido atractivo y nunca le faltaron pretendientes, pero esta vez era diferente. El nombre de Lucy empezó a aparecer cada vez con más frecuencia en su boca.
en la clase había una chica llamada Lucy Grant, con mala salud, que se desmayaba constantemente durante el entrenamiento militar y a la que siempre había que cargar hasta la enfermería. Lucy jugaba fatal y, al subir de rango, lo había arrastrado hacia abajo. Este vestido Lucy también tenía uno parecido. Y a los dos les quedaba bien. Una y otra vez, ese nombre aparecía cada vez con más frecuencia. Hubo una noche en la que no pude contenerme y, medio en broma medio en serio, le pregunté si todos los días era Lucy Grant esto y Lucy Grant aquello. Si acaso no estaba pensando en cambiar de corazón. En ese momento, Ethan Walker estaba recostado contra el cabecero de la cama, exhalando humo de cigarrillo. Su rostro, envuelto en la neblina, se veía frío e indiferente. Dijo que solo veía que la salud de ella no era buena y que por eso se preocupaba un poco más. Que no pensara demasiado. Después de decir eso, se inclinó y me dio un beso suave entre las cejas, como si me estuviera calmando, diciendo que sabía que yo me sentía insegura, pero que quería esperar una ocasión solemne para hacer pública nuestra relación. Por ejemplo, su cumpleaños número 22. Promesas tan bonitas como dibujos en el aire. Me las había hecho una y otra vez. Yo había esperado año tras año, y cada vez él incumplía con la misma facilidad, mientras yo, una y otra vez, confiaba tontamente. Igual que este año, en su cumpleaños 22, él no estuvo conmigo ni con sus amigos, sino que salió a divertirse alegremente con Lucy Grant, y aquella promesa ya la había olvidado por completo. La única diferencia era que esta vez yo tampoco tenía ya ningún interés en seguir esperando. La fiesta terminó y todos me miraban como si yo fuera una peste. No pasó mucho tiempo antes de que se marcharan uno tras otro. Calculé el dinero del alcohol de esa noche y le envié la factura a Ethan Walker. Al fin y al cabo, la mayoría de los invitados eran amigos suyos, y yo no pensaba pagar por él otra vez. El resultado fue inesperado, pero al mismo tiempo previsible. El mensaje fue devuelto con un signo de exclamación rojo. Me había bloqueado otra vez. Ethan Walker era ese tipo de persona de temperamento voluble. Si el restaurante no le gustaba, bloqueaba. Si respondías tarde un mensaje, bloqueaba. Bastaba con que algo no fuera de su agrado para bloquear. Antes yo todavía intentaba apaciguarlo, ahora solo me parecía ridículo. ¿Qué más da? Ese dinero del alcohol. Considérese tirado a los perros. Sin dudarlo, lo bloqueé y lo eliminé por completo de mi vida. Al levantar la cabeza, solo quedaba una persona en la sala. Miré hacia el rincón y pregunté por qué él todavía no se había ido. Ryan Brooks seguía sentado allí, al oírme. Sonrió con aire despreocupado. Dijo que yo todavía le debía 30 segundos de beso. Le respondí con frialdad que el juego ya había terminado, dejando claro que no quería más molestias. Él se encogió de hombros, diciendo que solo bromeaba. En realidad, pensaba esperar para llevarme de vuelta a la universidad. Yo había bebido alcohol y, al oírlo, tampoco me negué. Subí al coche de Ryan Brooks. El restaurante no estaba lejos del campus y, en poco tiempo, el coche entró en el estacionamiento. Le di las gracias, pero no pude abrir la puerta. ¿Qué significaba eso? Giré la cabeza para mirarlo. Su rostro, bajo la luz tenue, estaba medio iluminado y medio en sombras, con un atractivo difícil de describir. Él levantó el teléfono frente a mí y, con una voz que mezclaba una sonrisa con seriedad, preguntó si podía cambiar los 30 segundos de beso restantes por un medio de contacto mío. Alcé ligeramente las cejas y le pregunté qué pasaría si decía que no. Su sonrisa se ensanchó y se acercó unos centímetros más. Su respiración se rozó sin querer conmigo. Y dijo que entonces me besaría otros 30 segundos más. Este chico claramente estaba acostumbrado a pedir cada vez más. Pero, por alguna razón, yo no sentí rechazo. Solté una risa suave. Saqué el teléfono y escaneé el código. Los ojos de Ryan Brooks se iluminaron, aunque todavía había un dejo de arrepentimiento. Me preguntó si de verdad no me gustaba besarlo. Sonó el pitido cuando el escaneo se completó. Guardé el teléfono. Lo miré unos segundos y sonreí con indiferencia. Extendí la mano y le di unas palmadas casuales en la mejilla. Con tono desdeñoso, no me gusta. Besas muy mal, mocoso. Pensé que se avergonzaría o se enfadaría, pero subestimé lo gruesa que tenía la piel. Ryan Brooks inclinó ligeramente la cabeza y, aprovechando que mi mano aún estaba en su mejilla, la rozó suavemente. Con una sonrisa radiante, dijo que Internet tenía razón. Cuando la mano de una mujer pasa, el aroma ya se queda.
¡Qué pervertida! Retiré la mano y fingí desagrado. Limpiándola en mi vestido, le dije que se fuera, que yo iba a descansar. Ryan supo detenerse a tiempo. Asintió obediente y arrancó el coche. Justo entonces, la ventanilla bajó, su rostro apareció entre las sombras y me preguntó si estaba segura de que no volvería con Ethan Walker. Le lancé una mirada y respondí que, si se refería a volver con Ethan Walker. Entonces, por supuesto que no. Vaya, así que tu pradera resulta que todavía tiene otra hierba. Dijo con tono burlón. Parece que los rivales de Emily tampoco son pocos. No me molesté en responder, simplemente me di la vuelta y regresé directo al dormitorio. Cuando terminé de ordenar y lavarme la cara, ya eran casi las 12. El teléfono estaba lleno de mensajes, en su mayoría de amigos en común con Ethan Walker, que al enterarse de lo ocurrido esa noche corrieron a preguntarme qué había pasado. Me dio pereza explicarlo todo uno por uno, así que publiqué una sola frase en mis redes: no voy a seguir persiguiéndolo. Mis amigos se alborotaron de inmediato, pero eso ya no tenía nada que ver conmigo. Yo solo fijé la vista en la sección de nuevas solicitudes de amistad. En apenas una hora, Ryan Brooks había dejado bastantes mensajes solicitándome agregarlo. Emily, ¿por qué todavía no aceptas? Dijiste que me agregarías. ¿No me estarás engañando? Sin pensarlo mucho, presioné con acento agudo aceptar. Del otro lado apareció casi de inmediato el aviso de que estaba escribiendo, pero pasó un buen rato sin que llegara ningún mensaje. Empecé a impacientarme, justo cuando iba a apagar el teléfono para dormir. El mensaje llegó, solo 4 palabras: que duermas bien. Me eché a reír, entre divertida e impotente. ¿Solo eso? Pensé que diría algo realmente impactante. Le respondí con un sticker de buenas noches y apagué el teléfono para dormir. A la mañana siguiente no tenía clases. Llamé a un camión de mudanzas y fui al apartamento fuera del campus. Durante los 3 años que perseguí a Ethan Walker, él se volvió cada vez más exigente y dejó de querer vivir en el dormitorio. Así que terminé alquilándole un apartamento cerca de la universidad. Normalmente vivía solo, los fines de semana yo iba a limpiar y a comprar cosas. Ahora que el mes estaba por terminar, por supuesto que no pensaba seguir pagando el alquiler y todos los muebles y objetos que yo había comprado para ese apartamento. Tampoco tenía ninguna intención de dejárselos. Llevé a varios trabajadores hasta el 7º piso. Cuando el ascensor se abrió, mientras buscaba las llaves caminé hacia el departamento 702, pero justo en el instante en que me detuve frente a la puerta. Con un clic, la puerta se abrió desde dentro. Me quedé inmóvil. La persona que abrió no era otra que Lucy Grant, vestida con el pijama de Ethan Walker, con el rostro sin maquillaje, claramente recién despertada. Ethan Walker siempre había sido extremadamente territorial y obsesionado con la limpieza. Odiaba que extraños entraran en su espacio. Incluso yo tardé casi un año en conseguir una llave. Antes, cada vez que venía, tenía que esperar a que él se despertara para abrir la puerta, si le daba pereza. Yo me quedaba sentada en el pasillo 1 o 2 horas. En todos los años que lo conocí, nunca había traído amigos aquí, y mucho menos había dejado que alguien se quedara a dormir. Y ahora, justo delante de mis ojos, Lucy Grant, con ese aspecto de haber salido directamente de la cama, demostraba que siempre había habido una excepción, solo que esa excepción nunca fui yo. Emily Shen. Lucy se mostró un poco sorprendida al verme, pero enseguida recuperó la compostura, se acomodó el cabello y sonrió. Dijo con suavidad que Ethan no estaba de buen ánimo la noche anterior, que había bebido demasiado y aún dormía. Luego añadió, con tono cuidadoso, que no malinterpretara la situación. La noche anterior ella lo había llevado de regreso. Bebió por error una botella de jugo y sufrió una reacción alérgica. Él temió que le pasara algo y por eso la dejó quedarse a pasar la noche. Respondí con frialdad que en esa casa no había jugo. Ethan Walker detestaba lo dulce, en el apartamento solo había refrescos y cerveza. Nunca jugo de frutas. La sonrisa de Lucy Grant se congeló al instante. Desde el interior se oyó un ruido, miré por encima de su hombro y vi que la puerta del dormitorio se abría. Ethan Walker salió tambaleándose, con el cabello revuelto. Al verme, se quedó atónito por un segundo. Pero antes de que yo pudiera abrir la boca, su expresión ya había cambiado a burla y frialdad. ¿No estabas muy cariñosa con ese chico de curso inferior? Dijo. ¿Por qué ahora vienes a buscarme a mí? ¿O acaso él solo es bonito por fuera y no sirve para nada?
Entonces supongo que tendrás que probar con unos cuantos más para ver cuál se ajusta a tu gusto. Se rió, con una sonrisa cada vez más desagradable. Después de todo, el gusto de nuestra Emily es bastante amplio. No. Delante de mí estaba esa hermanita de loto blanco, detrás. Una fila de trabajadores de mudanza. Y aún así, Ethan Walker se permitió burlarse de mí sin pudor en ese mismo lugar. ¿Desde cuándo se había convertido en alguien así? Lucy Grant frunció ligeramente el ceño, como si quisiera reprocharlo, y luego se giró para intentar tomarme de la mano, con una voz llena de aparente sinceridad. Emily, Ethan solo estaba enojado, dijo Lucy Grant. No tenía ninguna otra intención. Inútil y encima infantil. Aparté su mano y solté una risa llena de desprecio. Solo sabe gritar y provocar para desahogar su rabia. Incapaz de hacer nada de verdad. Si eso no es ser infantil, ¿entonces qué es? Ethan Walker se quedó rígido y gritó furioso, preguntando a quién estaba insultando. Yo no me molesté en prestarle atención, simplemente me giré y asentí hacia los trabajadores. Excepto el sofá y la mesa de centro. Llévense todo lo demás, por favor. Su ira ni siquiera tuvo tiempo de estallar cuando el grupo de trabajadores entró de golpe y empezó a moverse entre empujones. Con el cabello revuelto, Ethan fue desplazado a un lado, entre asustado y alterado, preguntando a gritos qué estaba haciendo yo. Fue entonces cuando al fin alcé la mirada y lo miré con calma. Este apartamento lo alquilé yo y los muebles los compré yo, haga lo que haga. No tiene nada que ver contigo. Los muebles fueron metidos en cajas con poco cuidado, arrojados sin miramientos, hasta que un gran modelo de robot fue lanzado con fuerza dentro de una caja y se oyó un crujido seco, seguido del grito de Ethan Walker. ¿Hasta cuándo vas a armar este escándalo? Gritó. Incluso lo de que besaras a otro anoche. Yo puedo pasarlo por alto. ¿Qué más quieres provocar? Al escucharlo, solo negué con la cabeza. No estoy armando ningún escándalo. Tras pensarlo un momento, decidí decirlo de una vez con claridad. Solo quiero decirte una cosa, Ethan Walker, ya no voy a seguir persiguiéndote. Él se quedó atónito por un instante, pero al ver a Lucy Grant a su lado, se recompuso rápidamente y bajó la voz. Dijo que ya lo había explicado, que entre él y Lucy no había nada, que anoche solo bebió porque yo había causado problemas y estaba de mal humor. Y que ella solo lo llevó de vuelta. Ya era tarde. ¿Acaso iba a dejar que una chica regresara sola? Además, yo no era una persona mezquina, que no debía enfadarme con él por cosas tan pequeñas. Le devolví la pregunta, pasar la noche con otra mujer. ¿Te parece una cosa pequeña? Frunció el ceño y preguntó entonces cómo quería yo que lo explicara. Dijo que él y ella eran completamente inocentes, que cada uno durmió en su propio sitio, y que yo insistía en pensar de forma sucia. Mientras hablaba, avanzó para intentar agarrarme de la muñeca, diciendo que sabía que anoche yo había quedado mal en la fiesta, pero que ya me había vengado. Que incluso el hecho de que yo besara a otro podía pasarlo por alto. Y que una persona no podía ser tan egoísta. ¿Doble estándar? Entonces, ¿quién era realmente el de doble estándar? Miré fijamente a Ethan Walker y pensé que de verdad era hábil para invertir las culpas. Lo de que anoche besara a otra persona no tenía nada que ver con él, si acaso significaba algo. Era solo que yo quería cortar de una vez esa relación ambigua y empezar una nueva etapa para mí. ¿Y todavía dices que no tiene nada que ver? Me interrumpió, conteniendo a duras penas sus emociones. Dijo que yo siempre era así, que cuando me daba un berrinche de señorita hacía lo que se me antojaba, que sabía que anoche yo me sentía mal, pero ¿y él qué? Que ahora ya estaban a mano y qué más quería yo. Mientras hablaba, detrás volvió a sonar otro crujido seco. Frunció el ceño, visiblemente nervioso, y pidió que se detuvieran. Ese apartamento le había costado mucho dejarlo en condiciones. ¿Era necesario hacer tanto alboroto? Seguí el sonido y vi que lo que se había roto era la estatua de yeso que los dos habíamos pintado juntos. Aquel día era Nochevieja, yo lo había arrastrado a la calle para recibir el Año Nuevo. Había tanta gente que a él no le gustaba empujarse, así que señaló un pequeño puesto y me dijo que me sentara a pintar estatuas para estar tranquilos. A mí me gustaba hacer cosas junto a él, emocionada. Elegí un animalito pequeño y cada uno pintó la mitad. Rara vez tenía paciencia, con los dedos enrojecidos por el frío. Aún así se quedó concentrado pintando. En ese instante, de verdad creí que ya lo había conseguido, pero fue solo un instante. Al verme en silencio, él también se giró,
al notar los fragmentos esparcidos por el suelo. Se detuvo y, irritado, se revolvió el cabello. ¿Ves? Te dije que no hicieras tanto escándalo. ¿Ahora ya estás satisfecha? Desperté de golpe ante ese reproche impaciente. Me giré para tranquilizar a los trabajadores y dije que no pasaba nada. Que las cosas no eran importantes. Que continuaran con la mudanza. Ethan se llevó las manos a la cabeza, furioso, preguntando al final qué era exactamente lo que yo quería. Después de decir eso, él miró de reojo y vio a Lucy Grant de pie a un lado. Encogida, y como si de pronto hubiera encontrado la respuesta correcta. Dijo que yo estaba molesta por Lucy. ¿Verdad? Que estaba bien, que a partir de ahora él ya no tendría más contacto con ella. ¿Eso era suficiente? Incluso extendió la mano hacia Lucy Grant y luego me dijo que ya estaba. Que yo podía volver, que no fuera a llegar tarde a clases. El rostro de Lucy Grant se volvió un poco incómodo. Yo la miré y no pude evitar preguntarme si en el fondo ella se sentía como una bolsa desechable. Usada y luego tirada. Al ver que yo la miraba, Ethan Walker creyó haber captado el punto y estiró la mano para jalarme hacia él. Con pereza, levanté la barbilla hacia Lucy Grant y dije que a partir de ahora se esforzara en fortalecer su cuerpo. Que no por cualquier cosa fuera a buscarlo a él. Que su cuñada no estaría contenta. Entendía, de verdad, qué habilidad, con una sola frase logró dar asco por partida doble. Me solté de su mano y dije con frialdad que no usara términos incorrectos. Que ya no teníamos nada que ver. Él se encogió de hombros y sonrió con resignación, dijo que estaba bien. Que si no tenían relación, entonces no la tenían, y preguntó si al mediodía comeríamos ahí o afuera. Que cerca acababan de abrir un restaurante de comida casera y que podíamos ir a probarlo. Detestaba esa actitud suya de fingir que no había pasado nada. Estaba a punto de responder cuando, por el rabillo del ojo, vi a Lucy Grant lanzarse de repente hacia mí. Retrocedí un paso y se oyó un golpe sordo. Ella cayó de bruces junto a la puerta. Sujetándose el pecho, Ethan Walker se asustó y se agachó enseguida, preguntando qué le pasaba. Lucy evitó su mirada, con la voz temblorosa, diciendo que no era nada, que solo era una dolencia antigua, y que él no tenía una cita para comer conmigo, que no se retrasara por ella. Él se quedó inmóvil y en silencio. La mitad del cuerpo de Lucy Grant descansaba en sus brazos, ella seguía con la cabeza baja. La voz ya ahogada, dijo que él tenía razón, que necesitaba fortalecer su cuerpo, que no podía molestarlo siempre, que también odiaba ese cuerpo débil suyo que no solo causaba problemas a otros, sino que además provocaba malentendidos. Pero, hermana, entre él y ella de verdad no había nada. Esperaba que yo no la condenara tan rápido sin pruebas. Se apoyó en el marco de la puerta y se puso de pie. Con una apariencia frágil pero obstinada, incluso a mí me dieron ganas de aplaudir. Dijo que él ya me lo había explicado todo. Ella alzó la mirada hacia él, con los ojos llenos de lágrimas pero aún sonriendo, y le pidió que se esforzara en convencerme de volver. No fuera a desperdiciar todo el esfuerzo que ella había hecho explicándose. Dicho eso, Lucy Grant se apoyó en la pared y caminó hacia el ascensor, dando vueltas hasta marear. Yo la miré y solo sentí cansancio. Le dije a Ethan Walker que la llevara al hospital, que si pasaba algo allí, luego afectaría el precio del departamento. Él no se movió, solo me miró unos segundos y luego sonrió con impotencia. Dijo que si ya estaba molesta por dentro, ¿para qué fingir amplitud de miras? Que si él la llevaba, ¿no acabaría yo destrozando la casa? Yo también me sentí impotente y dije que no estaba fingiendo. Él frunció el ceño, estiró la mano como si fuera a pellizcarme la mejilla. Yo se la aparté y él suspiró. Me llamó Emily y dijo que él y Lucy Grant no eran como yo pensaba. Que su familia tenía dificultades y su salud era mala. Que no solo él, sino toda la clase se preocupaba por ella. Dijo que yo siempre había sido cuidada y protegida por todos. Que nunca había pasado por situaciones precarias como Lucy Grant. Así que no podía verla como digna de lástima, pero que él sí podía. Su voz bajó, mezclada con un toque de autoironía. Dijo que si no me hubiera conocido a mí, quizá él y ella no serían tan distintos. Que cuidar de ella era como cuidar de sí mismo en el pasado. Que si yo lo entendía, aunque esas palabras tenían algo de victimismo deliberado, aún así me hicieron recordar la primera vez que lo conocí. Él era una de las pocas personas que había ingresado a nuestra escuela privada únicamente por mérito propio. El primer día que lo vi, todavía no había recibido el uniforme,
Solo llevaba una camiseta blanca y pantalones deportivos oscuros. De pie bajo la luz. Su porte era incluso más imponente que el de nosotros, hijos de familias adineradas vestidos con trajes. En aquel entonces, él era orgulloso, tenía verdadera capacidad, sobresalía en las calificaciones y siempre ocupaba el primer lugar del grado, y también era siempre el número 1 en mi corazón. Pero ahora ya no lo era. Al ver cómo su mirada se desviaba una y otra vez hacia la dirección en la que se había ido Lucy Grant, de pronto recordé aquella frialdad mezclada con un leve desdén de cuando, en el pasado, le dije por primera vez que quería perseguirlo. Él se disculpó y dijo que ser perseguido por alguien del mismo grado le hacía quedar un poco mal. Por esa frase, yo me lancé a estudiar como loca para alcanzarlo, incluso para demostrar que siempre podía seguirle el ritmo. Tras sus pasos, yo apreté los dientes y me inscribí en una universidad y en una carrera que en realidad no me gustaban en absoluto. ¿Y qué hizo Lucy Grant? Al parecer, hay personas que no necesitan hacer nada para recibir atención y favoritismo. Esa clase de trato preferencial resulta realmente injusta. Al salir del apartamento, no regresé a la universidad, sino que conduje directamente al banco. Cancelé la tarjeta adicional que yo misma le había dado a Ethan Walker y pedí a la gerente que me ayudara a resumir todos los gastos desde que se abrió la tarjeta hasta ahora. Él había gastado casi 600,000 de mi dinero, y eso sin contar las pequeñas transferencias diarias. Al revisar el estado de cuenta, vi un gasto grande de 300,000. Recordé que, en su momento, la explicación de Ethan había sido que, mientras conducía para ir al aeropuerto a recogerme, había chocado con un Rolls Royce, y que la otra parte había exigido una compensación exorbitante. Yo, entre conmovida y angustiada, solo tenía los ojos puestos en la herida de menos de una falange en su frente. El dinero de la compensación, por supuesto, no me importó en absoluto, pero ahora que lo pensaba con calma, esos 300,000 definitivamente no eran una indemnización, incluso era posible que todo aquel supuesto accidente hubiera sido inventado. Entonces, ¿en qué había usado Ethan Walker ese dinero? Por lo general, con un gasto tan grande, lo más probable era la compra de un objeto valioso o el pago de un anticipo para una vivienda. Me dijo la gerente. Mi corazón dio un salto. Antes, Ethan había mencionado que quería comprar una casa, no recordaba exactamente por qué. Solo recordaba aquellos ojos brillantes y la sonrisa radiante de ese día. Diciendo que quería comprar una casa grande, que podría decorarla como quisiera. A ti te gustan los modelos, ¿verdad? ¿Puedo hacer una habitación solo para tus maquetas? La cocina tiene que ser más segura, porque tú eres un desastre cocinando. No podemos correr más riesgos. Y el dormitorio. Aquel día habló muchísimo sobre la casa, sobre nosotros, sobre el futuro, así que de verdad había empezado a hacerlo realidad, y encima con mi dinero. Por un momento no supe si debía enfadarme o reírme. Al mismo tiempo, en mi interior surgió una emoción compleja. ¿Existía de verdad esa casa? Y en ese futuro que él imaginaba, ¿realmente había un lugar para mí? La gerente me preguntó en voz baja si quería que imprimiera los detalles. Guardé silencio unos segundos y le pedí que primero me enviara el archivo digital. Cuando regresé a la universidad ya era por la tarde. A las 3 había una clase general del instituto. Entré al aula con los libros en brazos y, tal como había previsto, de inmediato me convertí en el centro de atención. Antes solía sentarme con Ethan Walker en la tercera fila contando desde atrás. Probablemente él aún estaba hecho un lío por lo del apartamento y no había venido a clase. Me senté sola en mi lugar. Sonó la campana de inicio. El profesor aún no había llegado, pero otra figura entró al aula. Era Ryan Brooks. En el instante en que entró, toda la clase se sorprendió. Después de todo, él era estudiante de otra facultad y, en teoría, no debería aparecer en nuestra clase. Cuando Ryan Brooks sonrió y caminó directo hacia mí, deteniéndose junto a mi pupitre, la sorpresa se transformó en absoluto asombro. Incluso escuché con claridad varios suspiros contenidos a mi alrededor. ¿Por qué viniste aquí?, pregunté, sorprendida. Ryan se inclinó un poco. Bajó la mirada para mirarme, con una expresión obediente e inofensiva. Como estoy persiguiéndote, vine a hacer fila, dijo. ¿Hablaba en serio? Ryan se sentó a mi lado y dejó un vaso de té con leche frente a mí. ¿Para qué venir a perder el tiempo?, dije sin levantar la cabeza, con los ojos aún fijos en el libro de texto. Si estás aburrido,
Mejor ponte a estudiar vocabulario y esfuérzate en aprobar el nivel 4 de una vez. Él entrecerró los ojos al sonreír. Gracias por preocuparte por mis estudios. Rodé un poco los ojos. Me refiero a que vayas a divertirte por ahí. No me busques. De inmediato puso una expresión lastimera. ¿Me besaste y ahora no te haces responsable? Solté un suspiro. Cerré el libro con un golpe seco y me giré para mirarlo. ¿Qué significa eso? ¿Que por un beso ya piensas aferrarte a mí? Ya te dije que solo fue un juego. No te lo tomes en serio. La sonrisa en sus ojos se apagó un poco, apretó los labios. Visiblemente incómodo y herido. No, Emily, no es eso. No tenía esa intención. Yo solo, de verdad quiero perseguirte. Tal vez la forma de empezar no fue la correcta. Lo siento. Cerré los ojos y me apreté el puente de la nariz. Unos segundos después, hablé con calma. No hace falta que te disculpes. Anoche yo también actué por impulso, en el peor de los casos. Tú solo fuiste arrastrado a la situación. No hace falta que pidas perdón. Desde luego, tú no eres la víctima, dijiste que te gustó. Mirándolo como sea, el que sale ganando eres tú. ¿Qué te pasa? ¿Qué todavía te haces el sufrido? Al oírlo, me sentí a la vez impotente y divertida. ¿Te gusto? ¿Qué es exactamente lo que te gusta de mí? Ryan, hasta antes de ayer ni siquiera nos conocíamos. ¿Qué es lo que te gusta de mí? Ryan Brooks estaba a punto de responder cuando el compañero que estaba sentado delante se giró con cautela y se metió en la conversación. Emily, ¿ya viste la red social? Me quedé quieta. ¿Qué pasó? Ese chico también había ido a la reunión de anoche y ahora levantó el teléfono frente a mí. Entre incómodo y curioso, Lucy Grant, la chica de cursos inferiores, publicó un estado. Yo tenía agregada a Lucy Grant, así que al oírlo saqué el teléfono de inmediato. 10 minutos antes, ella había publicado, con un tutor mayor cuidándome. Seguro me recuperaré más rápido. Correré más rápido y saltaré más alto. Acompañado de un gesto de victoria. Una foto y la ubicación. En la imagen, Lucy estaba recostada contra el cabecero de la cama, inclinando la cabeza y haciendo la señal de saludo. Ethan Walker estaba sentado a su lado. Inclinado, mirando un termómetro. El fondo se veía extraño, no parecía una habitación de hospital, sino una habitación común, solo que, en una esquina del cuarto, se alcanzaba a ver un beer brick de color azul violáceo, estilo freak, que hizo que mi mirada se detuviera de inmediato. A Ethan Walker le encantaba esa línea de figuras, para complacerlo. Yo había comprado bastantes, y el que aparecía en la foto era precisamente el que yo había conseguido el año pasado en una tienda web diminuta. Por más de 8,000, pero después de comprarlo, nunca lo había visto aparecer en el apartamento de Ethan Walker. Volví a abrir la página de compras y comparé cada detalle, confirmando que el de la foto era exactamente el que yo le había comprado. ¿Acaso podía ser una pieza producida en masa del mismo modelo? Las palmas de mis manos se enfriaron por completo. Revisé el historial de compras y encontré la tienda del año pasado, a la que escribí para preguntar cuántas piezas existían de ese modelo. Esperé hasta después de clases para recibir respuesta. Hermana, como la pintura se deja fluir de manera natural durante la creación, las vetas y los tonos no se pueden predecir. Así que cada pieza que se vende es única. Única. Entonces déjame ver, ¿dónde está ahora esa pieza única? Me esforcé por mantener la respiración estable y abrí la ubicación. El nombre del complejo no me era desconocido, estaba a cierta distancia de la universidad. Era un conjunto residencial de gama media alta, los precios habían sido altísimos y solo bajaron después de la pandemia. Ahora rondaban los 8,000 por metro cuadrado. 300,000, justo alcanzaban para un anticipo. Me quedé mirando fijamente la pantalla, y mi dedo bajó de forma inconsciente. Muy pronto vi los comentarios de los amigos de Lucy Grant. ¿Qué pasa? ¿Estás enferma? No parece un hospital. Con razón el tutor mayor no vino hoy a clase. Estaba ocupado cuidando a su hermanita. El tutor trata también a su hermanita. Así no tardará nada en conquistarla. Lucy respondió abajo, es solo la casa privada del tutor. Antes siempre venía a ayudarlo a limpiar, esta vez por fin me toca a mí que él me cuide. Seguido de una sonrisa furtiva y un gesto de victoria. Vaya, entrenaste al tutor para que sea un esposo hogareño. Eres increíble, si ya entraste a la casa tan abiertamente. ¿El siguiente paso no es conocer a los padres? Comentario tras comentario se me clavaban en el pecho.
hasta que se me fue cerrando la garganta, un dolor punzante recorrió cada terminación nerviosa. Y con solo moverme sentía como si me pincharan con agujas. Esa casa que yo no conocía. Esa casa para la que Ethan Walker había dibujado un futuro hermoso. Lucy Grant ya había entrado en ella hacía tiempo. A mi lado, la voz preocupada de Ryan Brooks sonó. Emily, ¿estás bien? Hice un gesto con la mano, forzándome a tragar el dolor que subía, intentando controlar mis emociones y volver a la normalidad. Un rato después, respiré hondo, salí de WeChat y envié el estado de cuenta bancario a una imprenta, solicitando 1000 copias. Yo había pensado que la historia entre Ethan Walker y yo había terminado en el momento en que salí de aquel apartamento. Pero, por desgracia, después de 3 años, cada paso que él había dado ya estaba predestinado. Nosotros no teníamos ninguna posibilidad de separarnos en buenos términos. 2 días después de que Ethan Walker regresara a la universidad. La historia del joven mantenido que usaba mi dinero para criar a su amante se había difundido por todas las facultades. Cada una había repartido al menos decenas de copias de los estados de cuenta. La imagen del tutor ejemplar, Ethan Walker, había sido reemplazada por 3 palabras que herían la vista: gigoló mantenido. Él me bloqueó el paso justo después del almuerzo, apenas salí del comedor. Me interceptó, no me sorprendió, si aún le quedaba un poco de orgullo. Sin duda vendría a buscar a Emily Shen. Su rostro estaba tan sombrío que parecía a punto de gotear agua, me miró fijamente. Todo su cuerpo tenso como una bola de fuego a punto de estallar. Dijo que ya había explicado que entre él y Lucy Grant no había nada. Entonces, ¿por qué tenía que difundir ese tipo de cosas? Propagar rumores, si acaso quería dejarlo sin posibilidad de levantar la cabeza. Respondí con calma, ¿los rumores se llaman rumores? Esto no es la verdad. El dinero que gastó no era mío. Se quedó inmóvil y luego soltó una risa amarga. Dijo que cuando yo lo perseguía, le había dicho que gastara lo que quisiera en lo que le gustara. Que mientras él estuviera feliz bastaba, que ahora que yo tenía a alguien nuevo quería hacer cuentas claras. Dijo que una persona como yo, que calcula cada centavo, ¿a quién podría perseguir? Me reí, pero con rabia contenida. Sí, calculo, si realmente quisiera hacer cuentas. Tendría que sumar desde el préstamo y la matrícula del bachillerato, cada transferencia de gastos, hasta todos los regalos de cumpleaños y festividades. Lo que él veía era solo la tarjeta adicional, en realidad. Si no fuera por esos 300,000 que usó como anticipo para comprar una casa. ¿Qué tanto era? ¿Valía la pena que otros lo despreciaran? Su mirada se detuvo y poco a poco apareció una expresión de comprensión. Así que mi enojo era por esa casa. Dijo que yo había visto el estado de Lucy Grant, ¿verdad? Que ese día ella tenía fiebre y urgencias estaba lleno, que el apartamento que yo había vaciado ya no tenía ni una cama. Y que él no podía dejarla tirada en la calle. Admitió que la casa sí la había comprado, que alquilar para siempre no era una solución. Y que si la había comprado, al final viviría con él. ¿Quién más podría ser sino yo? Dije con frialdad que donde durmiera Lucy Grant no tenía nada que ver conmigo, que solo necesitaba que me devolviera el dinero. Su voz se detuvo unos segundos, la paciencia se le agotó al final. Dijo que no podía entender por qué yo tenía que enfrentarme siempre a Lucy Grant, por ella besé a otra persona. Por ella vacié el apartamento. Y ahora también por ella quería hacer cuentas. Que desde la secundaria había tenido mucha gente detrás de él, ¿por qué yo tenía que concentrarlo todo en Lucy Grant? ¿Que yo me aferraba a ella? Ya no pude contenerme y elevé la voz. ¿Habíamos llegado a este punto solo por una Lucy Grant? ¿Solo por ella? Él volvió a mostrar cansancio, bajó la mirada, la paciencia casi agotada, y dijo que quien lo perseguía era yo, quien lo quería era yo, todo lo que yo había dado había sido voluntario. Entonces, ¿por qué le exigía que respondiera? Dijo que claramente ya estaba a punto de aceptar, que claramente estábamos a punto de ser pareja, y que era yo la que tenía que revolverlo todo. Suspiró, frotándose las sienes, con la voz pesada, dijo que si uno iba a perseguir a alguien, tenía que tener una actitud adecuada. Esa actitud que él quería. Durante 3 años, casi se había convertido en un hábito mío, pero para él nunca era suficiente. Nunca quedaba satisfecho, bastaba con contrariarlo un poco para que se volviera de inmediato y mordiera. Yo había agotado por completo mi paciencia, me di la vuelta para irme. Saqué el teléfono para buscar a un abogado y preparar la demanda de cobro. Detrás de mí sonó la voz de Ethan Walker.
fría y llena de irritación, que yo también lo sabía. Que había mucha gente a la que él le gustaba y muchos que lo perseguían, que él no necesitaba vivir o morir por mí. Que si yo seguía armando escándalos, solo podría mirar hacia otra persona. Mirar hacia otra persona, con la reputación de Ethan Walker ahora completamente podrida en la universidad. ¿A quién podría mirar? Aún así, al ser despreciada de esa manera, el fuego estalló en mi pecho. Tras hablar con el abogado, conduje directamente a un bar, reservé una sala privada y pedí alcohol. El teléfono sonó cuando estaba dándole uvas a un joven modelo que estaba arrodillado frente a mí. Miré la pantalla, era Ryan Brooks. El modelo me observó con cautela, yo le hice un gesto con la mano y, muy obediente, se retiró. Tomé el teléfono, lo puse junto a mi oído. Emily, ¿dónde estás? Del otro lado, la voz de Ryan Brooks sonaba suave y relajada. Yo no respondí. ¿Qué pasa? ¿Ya terminaste de estudiar el vocabulario del nivel 4? Concéntrate en estudiar. No. Ya rendí el IELTS, me interrumpió Ryan. Saqué 8.5. Está bien, Emily. Me quedé con un nudo en la garganta. Sin saber qué decir, el modelo, al verme callada, pensó que la llamada ya se había cortado y se acercó demasiado. Mi movimiento para esquivarlo fue medio segundo tarde, y esa cercanía quedó registrada directamente en los oídos de Ryan. Emily, su voz se volvió de pronto mucho más grave. ¿Dónde estás ahora? No quería responder. Ryan percibió mi resistencia y dejó escapar una risa amarga. Emily, no voy a hacer nada. Sé que todavía no tengo derecho a nada. Solo que ya es tarde y que estés sola afuera. No me deja tranquilo. ¿Puedo ir a buscarte y llevarte de vuelta? Dudé un instante. Era viernes, el servicio de chofer designado no llegaría hasta dentro de una hora. Que Ryan viniera sería, objetivamente, más rápido. Está bien, cedí. El mismo bar que la otra vez. El mismo cuarto privado. No pasaron ni 20 minutos cuando llamaron a la puerta. Dije, adelante, y al levantar la vista mis ojos se iluminaron de inmediato. Ryan Brooks llevaba pantalones cargo y botas cortas, sus piernas parecían interminables. Me quedé mirándolo un par de segundos antes de ponerme de pie y seguirlo hacia la salida. El bar no estaba lejos de la universidad. Me quedé medio adormecida un rato y, cuando el auto se detuvo, abrí los ojos y me di cuenta de que no era el estacionamiento del campus. Fruncí el ceño. ¿Qué estás haciendo? Ryan señaló hacia afuera. Una farmacia. Espérame un momento. Bajó del coche y regresó unos minutos después con curitas y desinfectante en la mano. Hace rato noté que caminabas raro, dijo, abriendo la puerta del copiloto y arrodillándose frente a mí con una rodilla en el suelo. Con cuidado me sostuvo el pie y me quitó el zapato. Mira, el talón está raspado. Me quedé en blanco unos segundos antes de responder. Hoy caminé demasiado. Fui a imprimir miles de copias del estado de cuenta bancario. Ryan apoyó mi pie sobre su muslo. Abrió la gasa y aplicó el desinfectante con suma atención. Si tienes algo que hacer, solo dime. A mí me gusta correr de un lado a otro por ti. Emily. Al principio me sentí conmovida, pero al oír ese, Emily, dicho con una mezcla de docilidad y picardía, no pude evitar reírme. Al escuchar mi risa, Ryan alzó la mirada, sus ojos se suavizaron de inmediato. Por fin te ríes. Hace rato tu expresión daba miedo. Ni me atrevía a hablar. Resoplé suavemente. ¿Tú? ¿Qué tendrías que no atreverte? Si hasta fuiste al bar a buscarme. Pero fue porque tú lo permitiste, dijo. Claramente satisfecho. Me diste una señal muy clara. Así que, como perseguidor, tenía que avanzar. Si la persona perseguida no da señales, el que persigue tampoco se atreve. No. Me quedé un poco quieta. Estaba a punto de responder cuando mi mirada se detuvo de pronto. ¿Qué te pasó en el cuello? Sobre su clavícula derecha había un arañazo largo, del tamaño de un dedo. La piel enrojecida, claramente había sangrado. No parecía una marca de intimidad, sino más bien una herida causada por algo afilado. Ryan giró la cabeza con indiferencia. Vine con demasiada prisa y choqué con una moto eléctrica que se pasó el semáforo en rojo. Con lo resistente que eres. Si igual te rompiste la piel. El golpe debió de ser fuerte, dije, sin poder evitar preocuparme. ¿No deberías ir a revisarte? ¿Revisarme por esto? Se rió. Si no lo hubieras visto. Ni siquiera lo habría mencionado. Me sorprendí. ¿Por qué no decirlo?
Decirlo te daría compasión, atención, incluso serviría como excusa para lograr algo. ¿No sería conveniente? Como siempre hace Ethan Walker. Ryan se encogió de hombros. No es nada grave, no quiero que la persona que me gusta se preocupe. Así que era eso, resulta que también se podía hacer así. Unos segundos después, levanté la mano y le revolví el cabello. Tonto. En ese mismo instante, delante de nosotros sonó un clic muy leve. Alguien estaba tomando fotos a escondidas de Ryan y de mí. Era evidente que él también lo había oído. Giró la mirada hacia ese lado y sus ojos se volvieron afilados al instante. Como un león al que le invaden el territorio. No pasa nada, dije, acomodándole el cabello desordenado por el viento con calma. Déjalos tomar las fotos. Oh, lo miré, ¿no quieres aparecer conmigo en una foto? ¿Crees que no soy digna? Al oír eso, él se quedó quieto un segundo y luego sonrió de inmediato, con una expresión boba, como un Golden Retriever gigante. Al contrario, ojalá hubiera más, dijo. Satisfecha, le revolví el cabello. Vamos, regresemos. Esa noche, la foto de Ryan Brooks y mía ya había aparecido en la página de confesiones de la universidad, pero yo no me enteré en absoluto. En el dormitorio dormí como si el mundo se estuviera cayendo a pedazos y no desperté hasta el mediodía del día siguiente. WeChat había explotado. Todo eran mensajes preguntándome si de verdad había comenzado una nueva primavera en mi vida. Elogiando lo guapo que era ese chico. Diciendo que dejaba a Ethan Walker a varias cuadras de distancia. Mientras me lavaba la cara y pensaba en bajar a la cafetería a comprar algo de comer. Ryan Brooks ya me estaba llamando. Emily, estoy abajo del dormitorio. Te compré brochetas japonesas y hotcakes. Sé que te gustan. Que alguien me llevara comida hasta la puerta. Por supuesto que iba a disfrutarlo. Bajé y vi a Ryan de pie frente al edificio. Llevaba un conjunto deportivo gris. Nada ajustado, parecido al de la noche anterior, pero se veía aún más corpulento. Sí, grande por todos lados. Todavía no te cambiaste, ¿verdad? Dije, tirando suavemente del borde de su camiseta. En la universidad no dejan entrar con esa ropa. Ryan parpadeó, un poco desconcertado, pero asintió de inmediato. Está bien, ¿qué quieres que me ponga? Lo que sea, mientras no sea esto, respondí distraída. Especialmente esos pantalones grises. Ryan asintió y me entregó la comida. Saqué el teléfono. ¿Cuánto fue? Te transfiero. Emily alargó el tono, poniendo cara de cachorro triste. Si vuelves a decir eso, me voy a enojar. Me reí. Está bien, no te voy a consentir más. Este hotcake no me lo voy a acabar, llévate la mitad. No la desperdicies. Sí, respondió, sacando los palillos y bajando la cabeza para partirlo. Aprovechando ese momento, abrí mi red social. Vi que Lucy Grant había vuelto a publicar esa misma mañana. Últimamente subía estados con mucha frecuencia y, en todos, aparecía Ethan Walker, como una pareja recién enamorada presumiendo su dulzura. Esta vez adjuntó una foto. Ella y Ethan estaban pintando una figura de yeso. El tutor dijo que antes pintó una y le quedó horrible. Así que esta vez tenía que desquitarse. Aunque esta también quedó fatal. Escribió, pero practicando se mejora. El tutor prometió pintar una conmigo cada año. Tarde o temprano seremos expertos. No. Figuras de yeso. Me quedé mirando la imagen durante un buen rato. Pintar una cada año. Eso sí que era una promesa a largo plazo. Yo nunca había escuchado esas palabras salir de la boca de Ethan Walker. Debajo de la foto ya había muchos comentarios, además de las bromas. Por fin vi algunos que conservaban algo de cordura. ¿No era Emily Shen la que seguía persiguiendo a Ethan Walker? ¿Así que ya lo dejó? ¿La de cursos inferiores está provocando? Esto se siente raro. Entonces, todos estos años Emily persiguió a alguien equivocado. Lucy Grant respondió. ¿Emily Shen persiguiendo al tutor Ethan? ¿Por qué yo solo vi anoche en la página de confesiones una foto de ella con ese chico más joven? Acompañó el comentario con una sonrisa mostrando los dientes. De esa típica flor de loto blanca. Por fin dejó de fingir. Sonreí levemente y le envié directamente la demanda que el abogado ya había preparado. Después, la bloqueé y la eliminé sin dudar. Ya que te gusta tanto Ethan Walker. Perfecto, entonces paguen la deuda juntos. Hombre y mujer colaborando. Así se reparte mejor la carga. Durante los días siguientes, rara vez tuve tanta tranquilidad.
La única persona que venía a buscarme era Ryan Brooks. Poco a poco descubrí que él no solo era guapo, tenía un carácter suave. Era considerado y muy hábil, cocinaba delicioso. Se encargaba de todas las tareas domésticas. Incluso un vestido mío se había descosido un poco. Y al día siguiente ya me lo había arreglado perfectamente, bordándole además 2 florecitas pequeñas. De verdad impresionante. Este estudiante menor. Ryan respiró hondo y preguntó en voz baja. Entonces, con un estudiante menor tan competente como yo, ¿te gusto aunque sea un poquito? Guardé silencio, sin darle una respuesta. Él solo apretó los labios un instante y luego volvió a levantar la cabeza, sonriendo radiante como un enorme Golden Retriever. No pasa nada. La universidad va a tener pronto un programa de intercambio al extranjero, dije con calma. Me gusta mucho ese programa. Y recuerda que tu puntaje de IELTS ya es suficiente. Lo miré. Entonces, estudiante menor, ¿te gustaría ir conmigo? Ryan Brooks no sabía cómo rechazar algo así. Estaba tan feliz que parecía completamente tonto. Me daba risa y, al mismo tiempo, me parecía adorable. Lo llevé de la mano y de inmediato llenamos la solicitud de inscripción. Durante un tiempo nos dedicamos a preparar los documentos y a contactar a la universidad asociada. Escuché por amigos que Lucy Grant seguía presumiendo su amor, sin parar. Y que Ethan Walker la dejaba hacer lo que quisiera. Resultaba difícil de creer. En realidad, quizá Ethan no era que no me quisiera. Una amiga dijo que probablemente estaba usando a Lucy Grant para provocarme celos y que yo cediera. Yo solo sonreí con frialdad, ese tipo de comportamiento que solo desgasta los sentimientos. Solo un tonto lo haría. Yo debía entrar en una relación positiva y sana. El día del vuelo coincidió con el Festival del Medio Otoño. En la sala de espera, Ryan Brooks, como si estuviera mostrando un trofeo, sacó algo de su mochila y parpadeó. Lo hice yo mismo, dijo. Era el relleno de taro con yema salada que más me gustaba. Me quedé mirándolo un par de segundos. ¿Así que hiciste una luna de pastel que explotó por dentro? Su rostro se endureció, bajó la cabeza y rompió a llorar. Mi pastel de luna quedó aplastado. Me reí hasta que casi me atraganté. Justo en ese momento entró una llamada de Ethan Walker. Hacía tanto que no hablábamos que incluso había olvidado que aún tenía su número. ¿Dónde estás? Mi mamá me pidió que te trajera pastel de luna, su voz sonaba ansiosa. Estoy abajo de tu dormitorio. Si no bajas en 3 minutos. Lo tiro al basurero. Su madre siempre me había tratado bien, en cada festividad yo me ocupaba de enviarle regalos por él. No quería defraudarla, pero menos aún quería seguir enredada con Ethan Walker. Entonces tíralo, respondí. Él guardó silencio un segundo. Está bien, Emily, ya tienes a alguien nuevo. Así que ya no necesitas nada más. Dices que te molesta Lucy Grant, pero yo veo que desearías que ella se me pegara. Para que tú pudieras andar feliz con ese estudiante menor. A estas alturas, discutir solo sería como hablarle a un pato de un trueno. ¿No dijiste que mirarías a otra persona? Entonces yo me retiro. Te deseo suerte. Y recuerda devolver el dinero, el número de cuenta sigue siendo el mismo. No sueñes con evadirlo. Sabes que tengo suficientes medios. Emily, no te arrepientas, apretó los dientes. No quise seguir escuchando y estaba a punto de colgar cuando, del otro lado, se oyó una voz femenina. Ethan, ¿por qué corriste hasta el dormitorio femenino a tirar basura? Él respondió de manera ambigua. La chica rió. ¿No íbamos hoy a ver anillos de diamantes? Vamos ya, nueva escuela, nuevo ambiente, y, bueno, nuevo objetivo. Oportunidad. Aceptar la confesión de Ryan Brooks fue, en retrospectiva, bastante gracioso. En Londres llovía, él salió bajo la lluvia a comprarme el relleno de pastel que me gustaba y al día siguiente tuvo fiebre alta. Estaba ardiendo como una plancha, pero aún así seguía preguntando sin parar si el pastel estaba rico, decía que, si lo estaba, aprendería a hacerlo. De repente se me ablandó el corazón. Le enganché el dedo meñique y le susurré. No es tan rico como lo que tú inventas. Recupérate pronto. Todavía estoy esperando que cocines para mí. Ryan, medio delirando, murmuró. Sí, cocinaré, todo lo que quieras. Chieu, chieu, haré todo por Chieu, chieu. A partir de ahora nadie volverá a intimidar a Chieu, chieu. Me quedé inmóvil durante mucho tiempo.
La herida escondida en lo más profundo de mi corazón parecía haber sido alisada suavemente por una mano tibia. Me acurruqué en los brazos de Ryan y dormí un sueño cálido y tranquilo. Al día siguiente, al despertar y abrir los ojos, me encontré de frente con la mirada negra y profunda de Ryan Brooks. Él me miró, con la voz ronca. Esta vez, ya puedo aferrarme a Chieu, ¿verdad? Lo miré de vuelta y asentí. Sí. Los días que siguieron transcurrieron dulces, tanto que casi olvidé que alguna vez había pasado por una etapa tan miserable. Hasta que recibí una llamada de una amiga en casa. Emily, Ethan Walker sabe que te fuiste a estudiar al extranjero. Ahora está como un burro enloquecido, diciendo que va a volar para buscarte. No importa cómo intentemos detenerlo. No podemos. Suspiró y continuó. Pero está lleno de deudas y el tema de la visa no puede resolverse tan rápido. Así que se planta todos los días frente al dormitorio femenino como una roca maligna. Échanos una mano. ¿Puedes pensar en alguna forma de convencerlo de que se vaya? Me da miedo que la dirección de la universidad termine llamándote. ¿El qué? Un ex ejemplar debería desaparecer como si estuviera muerto. Y más aún cuando ni siquiera califica como ex. Aunque estaba harta, pensando en la seguridad del dormitorio femenino. Desbloqueé su número y marqué. El teléfono apenas sonó un segundo antes de que él contestara. Chieu, su voz era ronca, áspera, como si masticara corteza seca, tan desagradable que lastimaba los oídos. ¿Dónde estás? De verdad tuve ganas de suspirar. ¿Dónde estoy yo? ¿Qué tiene que ver contigo? ¿No ibas a comprar anillos con Lucy Grant? Entonces deja de asustar a la gente plantándote en la entrada del dormitorio. Del otro lado, Lucy Grant parecía intentar reír, pero no le salía. Eso solo hacía que su voz resultara aún más desagradable. Yo ya lo sabía, al final todo seguía siendo por Lucy Grant, de principio a fin. Lo único que le importaba era ella. Negué con la cabeza y le dije que ya no me importaba. ¿No te importa? Discutió con la voz ronca. ¿Y entonces por qué? Por ella. ¿Peleas conmigo hasta el punto de huir al extranjero? Ethan, respondí con cansancio. Yo y Lucy Grant no tenemos nada que ver. Si no me crees, revisa. Ya borré todo contacto con ella. Esa casa, de principio a fin, nunca la dejé entrar, siempre fue para ti. Para nosotros. Tú eres la única dueña. Al final, aún así, solté un suspiro. ¿De verdad crees en esas palabras? Ethan Walker, ¿no has dibujado ya suficientes castillos en el aire? ¿Cuántos años han pasado ya? ¿Cuántos? De pronto, él estalló en un grito, con la voz hecha pedazos. Chieu, te gusté durante tantos años. Me perseguiste durante tantos años, y te vas solo por una Lucy Grant. ¿Cómo puedes ser tan cruel conmigo? Al oír ese llanto desgarrado, lo único que sentí fue molestia. ¿Cruel? Ethan Walker, piénsalo bien, ¿quién ha sido realmente cruel? Durante todos estos años, yo solo di, y tú nunca supiste valorar nada. Tú solo sabías recibir, sin darme jamás ni un poco a cambio. ¿Quién fue cruel con quién? Tú lo sabes mejor que nadie. Él sollozó, atragantándose con las palabras. No es que no quisiera darte algo, solo quería estar seguro. Seguro de que lo que sentías por mí era real. Yo, no tenía seguridad. Tú eras demasiado brillante, estabas demasiado alto, y yo era uno más entre tantos. Solo quería asegurarme de que siempre me seguirías queriendo. De verdad quise decirle que no tener seguridad no es lo mismo que tratar a otra persona como un cajero automático. Yo siempre había sabido distinguirlo. Pero su llanto áspero, como el mugido de una bestia, era demasiado insoportable. Lárgate ahora mismo del dormitorio femenino, dije con frialdad. Si estás tan desocupado, sigue llevando a Lucy Grant al hospital. ¿Acaso no es eso lo que mejor sabes hacer desde siempre? Su llanto se cortó de golpe y luego volvió a estallar. Aún la mencionas. Entonces eso significa que todavía te importa. ¿Verdad? No quieres que esté a mi lado. ¿Verdad? Tranquila. Chieu, la voy a echar bien lejos. No supe qué más decir, colgué sin dudar. El programa de intercambio duró 3 meses. No solo avancé en mis estudios, sino que mi relación con Ryan Brooks también se mantuvo estable. Incluso, no hacía mucho, había conocido de manera sencilla a sus padres cuando vinieron de viaje. La vida allí era muy buena. Hablé con Ryan y le propuse quedarnos para terminar la maestría antes de regresar. Él siempre me escuchaba, así que aprovechando las vacaciones, volamos de regreso para hacer los trámites.
No esperaba encontrarme con Ethan Walker justo en la entrada de la universidad. Me sorprendió bastante, era fin de semana y además día festivo, no entendía por qué seguía allí. Pensaba fingir que no lo veía, pero él tomó la iniciativa y se acercó, no pude evitarlo y solo asentí ligeramente. ¡Qué coincidencia! No es coincidencia. Estaba extremadamente delgado, con la barba descuidada y el aspecto demacrado, su voz era ronca. Como corteza podrida. Siempre te estuve esperando, Chieu Chieu. No pude ir al extranjero, pero sabía que volverías. Así que me quedé aquí esperándote. Todos los días. Mientras hablaba, sacó el teléfono. Ya remodelé la casa según lo que te gusta. Y también compré modelos Gundam para una habitación especial para ti. Mira, ¿te gusta? Fruncí el ceño con frialdad. Ethan Walker, ya te lo dije, no voy a seguir persiguiéndote. Ya no tenemos nada que ver. Él bajó la mirada y murmuró. ¿Sigues enojada? ¿Por Lucy Grant? No te preocupes, ya borré todo contacto con ella. Aún así quiso aferrarse a mí, pero ¿cómo iba a aceptarlo? Yo ya tenía novia, fue ella quien nos separó. Ya la expulsé, hice que tuviera que abandonar la universidad y desaparecer del campus. ¿Así ya descargué tu enojo? Al ver a Ethan Walker, loco y desaliñado, mi corazón no tuvo la menor ondulación, lo único que sentí fue repulsión. Ethan Walker, pensé, hasta el día de hoy. ¿Sigues creyendo? ¿De verdad terminamos así solo por una Lucy Grant? Tú y yo lo sabemos bien, aunque no hubiera sido ella. Habría sido otra persona la que se interpusiera. Porque de principio a fin tú nunca fuiste sincero conmigo. Tú solo me veías como un cajero automático, bastaban unas cuantas palabras dulces para tranquilizarme. Disfrutabas tanto de mi enamoramiento ciego como de la dependencia absoluta de Lucy Grant. Sabías perfectamente cuánto te había querido. Por ti elegí una universidad que no me gustaba. Por ti reprimí mi carácter y me convertí en una niñera de tiempo completo. Por ti soporté una y otra vez promesas vacías. Al decir esto, solté una risa amarga, cargada de burla hacia mí misma. ¿Sabes algo? Cuando me enteré de que habías comprado esa casa, incluso llegué a tener un pequeño rastro de expectativa. Pensé que yo sería la primera. Y la única. En entrar ahí, pensé que en esa casa habría un lugar para mí. Pero en realidad, ya habías llevado a Lucy Grant allí quién sabe cuántas veces. ¿Verdad? Ethan Walker se quedó atónito durante un largo rato. El vacío en su rostro fue llenándose poco a poco de dolor, todo su cuerpo empezó a temblar. Hasta que finalmente estalló en un grito desesperado. No es así, Chieu Chieu, no es así, esa casa era para nosotros. Solo para ti y para mí. Lucy Grant fue algo fuera de lo planeado. Ella insistía en ir y yo no pude zafarme. Lo siento, después no volverá a pasar. Nunca más. ¿Qué tonterías estás diciendo, Ethan Walker? Lo miré desde arriba, sin que quedara en mis ojos ni una pizca de emoción. Hace tiempo que ya no tenemos futuro. Al ver que me daba la vuelta para irme, Ethan Walker se apresuró a estirar la mano para atraparme, y de su garganta brotaron sonidos roncos y desgarrados. Fui yo quien se equivocó. Todo es mi culpa. Me gustas mucho. Siempre me has gustado. Fui yo el que no estuvo bien. Siempre quise esperar un poco más. Quise asegurarme de tus sentimientos. Ya no lo haré. Lo siento. No te vayas. Me incliné para esquivarlo. En mi interior solo había fastidio y repulsión. A estas alturas, él aún intentaba justificarse. Ethan Walker, tú no querías confirmar mis sentimientos. Lo que disfrutabas era esa sensación de ser perseguido. De ser tratado como un tesoro. Con una persona detrás ya era suficiente para sentirte bien, con varias. Te embriagabas aún más. No, total, todos lo hacían voluntariamente, tú no tenías que dar nada a cambio. Y aún así te atreviste a decir, con toda desfachatez, que perseguir a alguien debía tener la actitud correcta, que no se podía forzar el afecto. Ethan Walker, cada vez que te miras al espejo, ¿no ves ese arco falso de hipocresía sobre tu cabeza? Queriendo aparentar nobleza mientras disfrutas sin límites. Es nauseabundo. Dicho esto, me di la vuelta y me fui. Ethan Walker volvió a abalanzarse hacia mí, pero antes de que pudiera tocarme, Ryan Brooks se lanzó hacia adelante y le propinó una patada que lo mandó volando a 2 metros de distancia. ¿Por qué tardaste tanto? Fruncí el ceño y lo regañé. Ryan Brooks le lanzó a Ethan Walker una mirada gélida durante unos segundos y luego se giró para entregarme una bolsa de castañas calientes.
Se tardaron un poco en salir del horno. Prueba. Están dulces y bien harinosas. Abrí la bolsa. Arriba ya había varias peladas. Evidentemente, él las había ido pelando mientras venía. Sí, están dulces, dije, tomando una y llevándosela a la boca a Ryan mientras caminábamos y reíamos. ¿Qué cenamos hoy? Lo que sea está bien. Mientras a mi tesoro le guste, respondió. ¿Quieres comer en casa? Mañana mis papás también llegan. ¿Te gustaría cenar con ellos? Conocer a los padres. Levanté las cejas. Entonces tendré que prepararme bien para ti. El invierno estaba a punto de llegar, pero mi primavera brillaba con todo su esplendor.